Ladies and gentlemen, welcome to the amazing Premier League, where every team can beat everyone from the bottom to the top. ¡Gol! Bienvenidos, emprendedores, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de una historia que combina fútbol, negocios y visión estratégica. ¿Sabías que la Premier League inglesa no solo es la liga de fútbol más famosa del mundo, sino también un modelo de éxito empresarial? En este episodio te contamos cómo se formó, qué la hace diferente de otras ligas y qué lecciones podemos aplicar en el negocio. Quédate hasta el final, porque los números que manejan son impresionantes. Así que comencemos. ¿Qué les pareció ese inicio? La verdad, la nota se pudo haber contenido un poquito más, pero para aquellos que a lo mejor no conocen mucho de fútbol o quieren empaparse solamente en la parte de negocios, no quise hacer eso tan largo, pero creo que fue algo totalmente diferente. Y sí, hoy vamos a hablar de mi liga de fútbol preferida. Desde niño, la verdad, veo mucho la Premier League por el Chelsea, el equipo más grande de Londres, el más grande. Así que si eres fan del Arsenal, lo siento mucho. El único orgullo de Londres es el azul. Y para los que no conozcan de fútbol y mucho menos de la liga inglesa, pues vamos a hablar un poquito de la historia de este organismo antes de la Premier League, para darnos un pequeño contexto y cómo esto al final va a revolucionar muchísimo, no solo la liga y el fútbol en Reino Unido, sino a nivel mundial. Antes de la Premier League había un juego totalmente diferente. Imagina el fútbol inglés a finales del siglo XIX. Era un deporte apasionante, pero carente de una estructura formal. Los partidos se jugaban de manera esporádica, sin un calendario fijo, ni una competición nacional organizada. Los clubes, a menudo formados por trabajadores de fábricas y minas, competían entre sí en torneos locales. Es entonces que en 1863 se funda la Football Association, FA. La FA fue el primer organismo rector del fútbol en el mundo y estableció las reglas básicas del juego. Sin embargo, su rol fue más allá de la simple reglamentación. La FA se convirtió en un verdadero catalizador del crecimiento del fútbol en Inglaterra. El gran éxito de la FA fue la creación de la FA Cup en 1871. La FA Cup fue la primera competición de fútbol de eliminación directa a nivel nacional. Esta copa no solo unió a clubes de todo el país, sino que también generó un gran interés entre los aficionados, convirtiéndose en un evento deportivo de gran relevancia. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Actualmente, en Inglaterra, se juegan 3 torneos nacionales. La Premier League, que hablaremos de ella en un momento, la FA Cup, este torneo el más antiguo del mundo, profesionalmente hablando, y por temas de patrocinios, actualmente es la Carabao Cup, en algún momento fue la Carling Cup y así sucesivamente, que son 3 torneos diferentes. ¿Cuál es la diferencia de una a otra? La Premier League es la competición máxima, es un formato de liga en el que el campeón se define con el equipo que tenga más puntos al final de 38 jornadas. La FA Cup, como lo mencioné, es una competición de eliminación directa en el que participan todos los equipos que estén afiliados a la FA, que son la Premier League, la primera división, por así decirlo, y de ahí en fuera, pues las otras 7 divisiones de todo el país, porque en total son 8, la Premier League y las otras 7. Y la Carabao Cup actualmente se juega solamente entre las 4 primeras divisiones, que vienen siendo las 4 profesionales en Reino Unido, ya que de la 5ª a la 8ª se consideran entre semiprofesional y amateur. La popularidad de la FA Cup demostró que existía una demanda por una competición de fútbol más estructurada. En respuesta a esta demanda, en 1888 se fundó la Football League, la primera liga de fútbol profesional del mundo. Los clubes fundadores de la Football League eran los más poderosos de Inglaterra en ese momento y vieron en esta nueva competición una oportunidad para generar ingresos y aumentar su fama. Los 12 clubes que fundaron la Football League fueron el Aston Villa, Accrington, Blackburn Rovers, Bolton Wanderers, Burnley, Derby County, Everton, Notts County, Preston North End, Stoke City, West Bromwich Albion y el Wolverhampton Wanderers. Estos fueron los equipos que iniciaron este torneo, pero fue realmente hasta el inicio del nuevo siglo, en los 1900, cuando empezaron a tomar forma los que a día de hoy vendrían siendo los equipos más famosos, como fueron Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, Newcastle.
que de ellos vamos a hablar un poquito más adelante. Pero de estos 12 equipos fundadores, a día de hoy muchos han navegado por todas las divisiones de la liga inglesa. Algunos se mantienen en primera división, otros han descendido y han ascendido en distintos años, pero esto es lo que hace que esa competición sea tan rica históricamente y también tan competitiva. Y aunque me gustaría hablar mucho de la historia de la Premier League, cuáles han sido los campeones, jugadores más importantes y datos curiosos, estaría interesante, pero el objetivo del podcast no es tanto sobre eso. Tal vez en otro episodio hablaré un poquito más del deporte en per se y a lo mejor fútbol y como negocio, pero vámonos realmente a la carnita. ¿Cuáles son o cómo se vuelve esto un negocio? ¿Cómo la FA convirtió en negocio y cómo operaba antes de la Premier League? Pues bueno, las ligas principalmente obtienen los ingresos de la venta de los derechos televisivos y los equipos, también como dato curioso, la mayoría de sus ingresos vienen por los derechos televisivos, por la venta de camisetas, venta de jugadores y las entradas del estadio. Por ahí también existen otra forma de generar recursos que vendrían siendo otros ingresos como asociaciones con patrocinadores, otros eventos, asociaciones, etcétera, etcétera. Pero estos son los principales ingresos tanto para la liga como para los equipos. Antes de 1992, eventualmente la repartición de los derechos televisivos y en su momento los derechos de radio fueron realmente la principal fuente de ingreso de la Football League. Pero con el paso del tiempo y la modernización, evidentemente la radio terminó siendo obsoleta y solo quedaban los derechos televisivos. Al ser estos los únicos ingresos principales de la Football League, tendrían que repartirse de una forma en que los equipos pudieran tener el poder económico para competir de manera nacional y también en competiciones europeas. ¿Por qué es importante que los equipos funcionen y sean estandartes de un país tanto a nivel nacional como a nivel continental? Porque es como cualquier negocio, el mejor marketing es el de boca en boca. Si tú tienes un producto o un servicio que es muy bueno y que la gente lo conoce sin necesidad de que tú estés pagando por publicidad, pues obviamente vas a adquirir nuevos clientes, nuevos aficionados. ¿Qué es lo que sucede con los equipos de fútbol? Es un círculo que se puede convertir en uno virtuoso o en uno negativo, vicioso, porque al final de cuentas la liga necesita generar ingresos, necesita vender bien los derechos de televisivos de su propia liga para poder atraer la atención de nuevos espectadores, generar dinero que se va a repartir al final a los equipos y los equipos, aparte de los ingresos que ya les mencioné anteriormente, poder generar plantillas que sean lo suficientemente atractivas para la gente para poder generar más ingresos y así se va repitiendo el ciclo. ¿Cómo generas mayor afición? Ganando partidos y al final ganando campeonatos. Hay que entender muy bien la época en la que estamos hablando. Mucho antes de la Premier League no existían redes sociales. Había un bajo interés televisivo en los partidos de fútbol que no eran considerados un producto atractivo como lo son hoy en día. Los ingresos por derechos televisivos eran relativamente bajos y no representaban una fuente de ingresos significativa para los clubes, a pesar de ser una de las principales fuentes de ingreso de los equipos. Reparto desigual de los derechos, y esto pasa en muchas de las ligas. Un ejemplo en la Liga Española, como el Real Madrid y el Barcelona, que se reparten la gran mayoría de derechos televisivos y los 18 equipos restantes realmente reciben una mínima parte. Por eso es que hay una diferencia tan grande entre planteles, entre dos equipos y todos los demás. En la liga inglesa, en la Football League, sucedía lo mismo. Los ingresos que se generaban se repartían de manera muy desigual entre los clubes. Los equipos más grandes y con mayor historial solían recibir una mayor parte de los ingresos, mientras que los clubes más pequeños recibían muy poco o casi nada. Y al final también esta repartición no solamente era en primera división, sino que los derechos televisivos se repartían entre las 4 divisiones profesionales. Es decir, había poco dinero que se repartía en muchos equipos. Para que se den una idea en cuántos equipos se repartía los derechos televisivos, es tan solo en la primera división hay 20 equipos y de la segunda a la cuarta división hay 24 equipos por cada una de estas. Y a pesar de haber un ente regulador como la FA, había una falta de centralización. No existía una entidad encargada de negociar los derechos televisivos de todos los clubes de la Football League. Cada club negociaba individualmente con las cadenas de televisión, lo que resultaba en una fragmentación del mercado y una menor capacidad de negociación. Y todo esto comienza a cambiar por 2 sucesos trágicos muy importantes. Para empezar, en 1985
Se sancionan a todos los clubes ingleses de competiciones europeas. ¿Quién los sanciona? La UEFA. La UEFA es el ente regulador del continente europeo por el tema de los hooligans. Como es bien sabido, de hecho hay una película, los hooligans son un grupo, aunque hoy en día ha disminuido afortunadamente, en aquella época era pan de todos los días y era tema de conversación a diario, por lo que los hooligans hacían muchos destrozos, obviamente terminaban muchas veces en tragedia lastimosamente, y pues obviamente para evitar y para tener mayor seguridad en los estadios fue que fueron erradicados. Bueno, se trató de erradicar, incluso el gobierno de Margaret Thatcher trató de erradicarlos, pero la verdad fue muy complicado. Entonces la UEFA decidió justamente a los equipos de la isla británica, pues castigarlos durante 5 años en los que no podían jugar competiciones europeas. Ese fue un primer paso para este cambio. ¿Por qué? Porque al final, como mencionaba anteriormente, los equipos necesitan exposición, necesitan que los vean no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional para que más gente los conozca. Y al perder 5 años de competiciones europeas, pues disminuían las vistas y disminuía el costo por los que podían negociarse los derechos televisivos. Y el segundo fue la tragedia de Hillsborough, una cicatriz en la historia del fútbol. Es uno de los episodios más oscuros y dolorosos de la historia del fútbol mundial, ocurrida el 15 de abril de 1989 en el estadio de Hillsborough de Sheffield United, en Inglaterra, durante una semifinal de la FA Cup entre el Liverpool y el Nottingham Forest. Fue una avalancha humana que dejó un total de 97 personas que RIP y cientos de heridos. Estos dos acontecimientos claves hacen que la perspectiva de los equipos cambie, y es así como aproximadamente 7 años después de que los equipos ingleses fueron descalificados de competiciones europeas durante 5 años, nace la Premier League en 1992. ¿Y qué es lo que sucedió? Los clubes más importantes sentían que la liga antigua no les daba suficiente control sobre sus ingresos ni explotaba su verdadero potencial comercial. Es entonces que los 22 clubes más importantes de Inglaterra decidieron separarse de la Football League y formar una nueva competición con un modelo innovador, la Premier League. Y su objetivo principal era maximizar los ingresos de transmisiones televisivas y modernizar la experiencia del fútbol. Como dato curioso, el primer acuerdo televisivo fue por 305 millones de libras con Sky Sports, marcando el inicio de una nueva era. Hoy, esa cifra parece un chiste comparado con lo que genera, pero en aquella época, créanme que era muchísimo dinero. Recuerden que la Premier League no es solo fútbol, es un negocio, y aquí algunos puntos que la diferencian de las demás ligas del mundo. Número 1, la distribución de ingresos es más equitativa. Los ingresos por derechos de televisión se reparten de manera más justa que en otras ligas, como la española, la italiana o la alemana. Aquí la repartición de los derechos televisivos es casi igual para todos. Y un ejemplo de las diferencias entre ingresos de un campeón en Italia y en España junto con la Premier League. Por ejemplo, la Liga Española, el campeón recibe 53 millones de euros, pero por temas políticos y económicos que atraviesa la Federación de Fútbol Española, se van a hacer durante 4 pagos. En el caso de la Liga Italiana, el campeón recibe un premio de 25 millones de euros. Y aquí va los números que maneja la Premier League. El equipo que queda en último lugar, que desciende, es el que menos ingresos tiene y recibe aproximadamente 100 millones de libras, mientras que el campeón recibe aproximadamente 170 millones. La diferencia es abismal. La Premier League tuvo una visión muy grande desde un inicio. Se enfocó en internacionalizarse desde el comienzo. Hoy en día tienen audiencias en más de 200 países y comentarios en más de 30 idiomas. A diferencia de otras ligas donde un par de equipos dominan, en la Premier League cualquier equipo puede dar la sorpresa y eso engancha a la audiencia. El ejemplo más claro es la historia de Cenicienta del Leicester City en 2016. Un breve anécdota de ese equipo es que en 2015 ascendió de la Championship, la segunda división inglesa, a la Premier League y al año siguiente salió campeón. Esa historia no se ha vuelto a repetir en ninguna de las otras ligas. ¿Y por qué se dio? Aparte del tema deportivo, pues evidentemente porque tenían el poder económico para poder competir a grandes equipos, que también fueron
serie de factores que se acumularon, pero al final este sistema de competencia da este tipo de sorpresas. Aunque en los últimos años la Premier League la ha ganado más veces el Manchester City, históricamente ha sido una repartición entre grandes equipos, y más allá de eso es la clasificación a Champions League, a la competición más importante de nivel de clubes internacionalmente. Hay que recordarles, y nada, como breve repaso, en Inglaterra los primeros 4 equipos, el campeón y los 3 mejores clasificados siguientes, clasifican a Champions League. ¿Y recuerdan los 300 millones de libras que en su momento firmaron con Sky Sports en 1992? Pues bueno, eso es nada a comparación del contrato actual de derechos de transmisión internacional, que supera los 5.300 millones de libras. Y el hecho de que exista la Premier League no solo beneficia a la primera división inglesa, sino también a la Championship y a la League One y a la League Two, que son la tercera y cuarta liga de Inglaterra. Porque la Championship, como mencioné anteriormente, es la segunda división inglesa, pero la FA, al ya no tener que repartir derechos televisivos nacionales y algunos internacionales para primera división, se queda con más dinero para poder repartir a las otras 3 divisiones. Aunado a ello, los equipos de Championship que ascienden a Premier League a lo largo del tiempo, o cada año que hay ascenso y descenso entre todas las divisiones, obviamente compiten con las reglas de la Premier League cuando llegan a la primera división. Cuando descienden, vienen con un poder económico mayor que obviamente los demás, pero también incluye un bono de descenso que la Premier League les otorga a esos equipos que bajan de la primera división a la segunda división. Entonces, todos estos factores hacen que a lo largo del tiempo la segunda división de Inglaterra sea una de las mejores ligas del mundo y más competitivas. Del ranking de las primeras 10 ligas más competitivas en el mundo, en sexto lugar se encuentra la Championship, que es la segunda división inglesa, y es la única que está en el top 10 siendo una segunda división. Para que se den una idea, un equipo de Championship tiene el poder económico incluso mayor que un Monterrey, un Tigres, un América, un Guadalajara aquí en México. Un equipo de segunda división. Es la verdad impresionante las plantillas que manejan los equipos tanto de primera división como de segunda división en Inglaterra. La Premier League no solo es el rey en el campo, también lo es en los negocios, superando los ingresos anuales de más de 6.000 millones de euros. Valor de mercado promedio por club inglés sobrepasa los 500 millones de euros, habiendo equipos que llegan a valer arriba de 1.000 millones de euros. Y también como empleos generados, más de 100.000 empleos directos e indirectos en todo el Reino Unido. Y este es un claro ejemplo de cómo un negocio bien planeado y bien ejecutado puede revolucionar todo un mercado. A pesar de que la Premier League ha sido punta de lanza en este nuevo modelo de negocio, ninguna otra liga se ha atrevido a hacer esto por muchos intereses, pero la Premier League lo está haciendo bastante bien y todos están ganando. Así que este es un claro ejemplo de que tu negocio puede triunfar siendo diferente, pero como lo hemos estado analizando en esta historia de la Premier League, no se inventó de la noche a la mañana. Tuvieron que pasar distintos acontecimientos en el que se tuvieron que estudiar qué salió mal para poder corregir y buscar hacerlo mejor. El problema que tenemos muchas veces como emprendedores es que queremos crear el próximo Google, la próxima Premier League de la noche a la mañana simplemente con nuestra imaginación. Y para poder atacar un problema, primero necesitamos pensar en una solución, pero para que encontremos esa solución, primero tiene que suceder algo, para bien o para mal. Y ahora sí, comencemos con los 6 puntos más importantes que podemos aprender de la Premier League para aplicar en nuestras empresas. Punto número 1, innovación y visión a largo plazo. Los clubes tomaron un riesgo al separarse de la Football League, pero su apuesta por el futuro valió la pena. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú estás trabajando en una empresa, en un negocio en el que todos están actuando de la misma forma y ves la oportunidad de hacer algo diferente, pero hay que hacer mucho hincapié en que hacer algo diferente no significa que sea hacerlo bien. El cambio no siempre significa mejora, no siempre es un progreso. Entonces es muy importante innovar, buscar soluciones, pero al final tiene que ser algo funcional. Y toda innovación, toda empresa, todo reto tiene un periodo que recorrer. Es una visión a largo plazo. No tengas miedo de hacer las cosas diferentes, pero siempre planeado y con un riesgo controlado. Punto número 2.
Diversifica tus ingresos. La Premier League no depende de solo los boletos, también obtiene ingresos de televisión, patrocinios, merchandising y eventos globales. En tu negocio siempre hay que tener distintas fuentes de ingresos para tener una mayor estabilidad. Un ejemplo muy claro son los hoteles. Los hoteles no solamente ganan dinero por la venta o renta de habitaciones. ¿Y por qué digo venta? Porque los tiempos compartidos es una venta. Entonces tenemos los ingresos, por ejemplo, de un hotel con la renta de habitaciones por noche, por la venta de estas membresías. Muchas veces te cobran los alimentos del restaurante, dependiendo si esto incluido o no lo es. Algunos tienen tiendas, entonces también generan ingresos por la venta de productos y servicios. El spa es otra fuente de ingresos y así sucesivamente. Te venden tours, transportación, no dependen de una sola fuente de ingresos. Recuerda que lo que mata a las empresas muchas veces es la falta de flujo de efectivo. Punto número 3, invertir en la marca. La Premier League no vende como tal solo el fútbol, vende una experiencia de calidad, diversidad y competitividad. Y esto es muy claro porque recuerdo que yo tuve la oportunidad de ir a Italia, vivir un tiempo ahí, ver uno de mis equipos favoritos, uno de los 3 de Europa que más admiro. Y fue un juego del Milan en Italia, en Milano, en San Siro. Y realmente mi experiencia fui a San Siro a ver un juego del Milan. Pero en la Premier League no ocurre esto de que vas a un partido de un equipo en específico. Más allá si es tu equipo favorito, como en mi caso en Inglaterra es el Chelsea, existe esto que la Premier League hace, hace eventos en los que tú experimentas lo que es vivir un partido de Premier League y la gente ya va con este mood, este chip de fui a un juego de Premier League. No, pudo haber sido un Wolverhampton contra un Ipswich Town, que son equipos tradicionales, pero que la verdad internacionalmente no han ganado nada o muy poco y que honestamente disfrutas el ver los juegos porque la calidad de los estadios, la calidad de competitividad, la calidad de los equipos es grandiosa. Entonces la gente que gana ese tipo de premios, participa en estas dinámicas, se queda en la cabeza con fui a un partido de Premier League. No se acuerda del Wolverhampton Ipswich Town, se acuerda del juego de la Premier League. Y eso es algo que tenemos que nosotros inculcar en nuestros negocios. Es la experiencia de consumo, la experiencia de la venta que tiene el cliente, porque más allá de que estemos vendiendo un producto o un servicio, es cómo hacemos sentir a ese cliente, qué es lo que va a hacer que nos recuerde. Puede ser desde el olor del vestíbulo, desde nuestro restaurante, lo deliciosa de lo que es la comida, el servicio a lo mejor muy personalizado. Cada quien va a tratar de identificar qué es lo que hace diferente y cómo podemos invertir en la marca, porque cada marca es distinta, cada empresa lo es. Entonces es muy importante que tú encuentres qué es lo que hace diferenciarte de tu marca a los demás. Es muy importante el trabajo que tienes que hacer en marketing, en un negocio, para que justamente la gente recuerde, fui a un partido de Premier League y no a un partido de Wolverhampton contra el Ipswich Town. Punto número 4. Todos los participantes son importantes. Al repartir los ingresos equitativamente, todos los equipos tienen oportunidades de crecer. Y esto también aplica en los negocios en que todos son importantes, tanto el cliente interno como el cliente externo. El cliente interno son todos tus colaboradores, trabajadores, socios, gente que trabaja directamente en la empresa. Y el cliente externo pues son los consumidores, los clientes finales a los que les vendemos el producto o servicio. Y todos son importantes porque todos conforman ese ecosistema de negocio prácticamente. O sea, una empresa tiene que venderle a clientes y clientes tienen que comprarle a una empresa. Pero al final todos son importantes en cuestión de que si tú tienes a trabajadores que ganen lo suficiente para su trabajo, van a estar motivados y por ende van a generar mayores resultados, van a generar mayor rendimiento, más dinero. Entonces se vuelve ese círculo vicioso en el que trabajan felices, trabajan cómodos, generan bastante dinero y ese dinero uno lo puede utilizar para reinvertirlo en el negocio y para pagarles más y mejor, tener una mejor calidad de vida. Es importante toda esta parte de la repartición y también es importante mantener a los clientes obviamente satisfechos, a los socios que estén a gusto con el producto o servicio, y eso es lo más importante en el punto número 4, valora a todos. Punto número 5, calidad constante. La Premier League se asegura de tener los estadios más modernos, jugadores estrellas y transmisiones impecables. Se creó en el 92, pero a partir de los años 2000 es considerada la mejor liga del mundo. Entonces, prácticamente durante 25 años, la Premier League ha estado en la boca de todos, en punta de lanza, teniendo partidos memorables, con grandes historias,
como lo es el Arsenal los 2006 en 2004 o el campeonato del Chelsea en 2005 después de 50 años, con solamente 15 goles recibidos, que ningún otro equipo en la historia lo ha logrado tener esa defensa. La historia de Cenicienta de Leicester City del 2016, que recuerdo las probabilidades de que ganara Leicester, o sea, era más probable que Kim Kardashian fuera presidenta de Estados Unidos a que Leicester ganara la Premier League. Recuerdo esas comparaciones y era una totalmente locura, pero eso es lo que lo hace la calidad de este producto. Y eso pasa también con las empresas, o sea, ¿qué es lo que hace diferente y mantener esa calidad en tu producto o servicio, en tu negocio, en tu emprendimiento? Nunca hay que comprometer la calidad por tratar de satisfacer algunas pequeñas partes. Siempre hay que ser honesto consigo mismo y al mismo tiempo ver qué está funcionando, especializarse en eso y seguirlo mejorando. No podemos cambiar un platillo que funciona, por ejemplo, no sé, una pizza, que es la mejor pizza de tu ciudad, y de pronto ves que la gente está consumiendo mucho espagueti y quieres cambiar la pizza por el espagueti solamente porque hay mucha demanda de espagueti. Entonces, en lugar de sacrificar la pizza, pues creas una sección de pastas, pero sigues manteniendo la calidad de la pizza, sigues manteniendo tu producto estrella, que ese va a ser el punto siguiente. Punto número 6, y creo que es el más importante de este capítulo, y es tener un producto estrella. La Premier League tiene como producto estrella al Big Six, que son los 6 equipos más importantes de la liga, los que más dinero tienen y los que más campeonatos han ganado, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y estos son el Chelsea, el Arsenal, el Manchester United, el Liverpool, el Manchester City y el Tottenham Hotspurs. Entonces, en tu negocio tienes que pensar cuál va a ser el Big Six de mi producto o servicio. ¿Cuál es ese producto estrella que va a hacer que me diferencie de todos los demás? Porque con ese producto voy a hacer que la gente venga a comprar. Recuerda que lo más importante es ¿cómo voy a hacer esa Premier League en mi mercado? ¿Cómo voy a hacer esa Premier League en mi restaurante, en la cafetería, en el hotel, el despacho contable, en el negocio, emprendimiento que tengas? Tienes que tener distintos productos, pero siempre uno va a ser tu producto estrella. Muchas veces diversificamos tanto, que es importante diversificar, pero que no nos especializamos en algo, que obviamente llegamos a ser una empresa genérica, un emprendimiento genérico, y pues la gente no nos recuerda. Es muy importante que la gente recuerde quién eres. Entonces, métete eso en la cabeza. ¿Cómo voy a convertirme en la Premier League de mi mercado? Y si ya tienes tu Big Six de producto, pues déjame en los comentarios. Amigos, en conclusión, la Premier League no es solo un espectáculo deportivo, es un modelo de negocio que demuestra cómo combinar tradición, innovación y visión estratégica. Si la Premier League puede transformar el fútbol en una de las industrias más rentables del mundo, ¿qué estás esperando para que tu empresa dé el siguiente paso? ¿Cuál de estas lecciones crees que es más importante para los negocios? Haznos saber tu opinión y síguenos en este podcast, pícale a la campanita, suscríbete y sígueme en mis redes sociales DS33 Inversiones en Instagram, en TikTok, en Twitter y también a la consultoría Magnus Consulting también en Instagram y en LinkedIn. Recuerda que también tenemos canal de YouTube. Este podcast está todavía en audio también en YouTube, pero puedes seguirme ahí para que puedas ver más de nuestros videos, que puedes compartirte más sobre finanzas, negocios, emprendimiento, bienes raíces. Así que, amigos emprendedores, síganme para más historias que conecten deporte, la estrategia y los negocios. See you later, alligator.